Eh, bueno, buenas noches a todos. Es un placer para mí presentar otra vez, bueno, iniciar otra vez en este semestre el seminario de divulgación de tesis en el Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencias en la UNAM. Bienvenidos al semestre 2024-1. Y bueno, la idea de este seminario es que los alumnos de la facultad tengan la posibilidad de presentar su trabajo de tesis. Ya hemos realizado este seminario en los semestres anteriores y nos da gusto, como les decía, pues volver a iniciar. Y para ello, pues el día de hoy nos toca que Luis Ángel Castillo López nos presente su tesis, la cual fue realizada bajo la tutoría del maestro Óscar Alfredo Palmas Velasco. Nos estaba comentando justamente ahorita Luis que hoy fue su examen profesional, muchas felicidades, con el cual obtuvo una mención honorífica, en el cual, bueno, decía el nombre de la tesis, que vamos a ver el día de hoy es estructura diferenciable en espacios métricos medibles. Pues bienvenidos todos, bienvenidos Luis, muchas gracias por presentarnos nuestro trabajo y te dejo que inicies. Vale, pues muchas gracias por al comité organizador, por aceptar mi plática. Y pues bueno, voy a comenzar a compartir mi pantalla, ¿vale? Ok. Bueno, como ya dijeron, la tesis va acerca de la estructura diferenciable en espacios métricos medibles. Y pues básicamente la idea es extender la noción que tenemos de estructura diferenciable para una variedad diferenciable a una clase más amplia de espacios. Aquí sabemos dos cosas. Una, de nuestras clases de geometría diferencial sabemos que toda variedad es metrizable. Y también otra noción importante que nos ayuda en las variedades es la noción de que las cosas se cumplan casi donde sea, sobre todo para cuando hablamos de integrales y similar. Entonces, a la clase más amplia que nosotros quisiéramos extender esta noción de estructura diferenciable serían los espacios métricos medibles. Ahora, pues vamos a ver, bueno, esta tesis se basó en el artículo de Kate, A Differentiable Structure for Metric Measure Spaces, en el cual se demuestra que si un espacio métrico medible que es duplicante y satisface la p-desigualdad de Poincaré, entonces este admite una estructura diferenciable. Ahorita voy a definir lo que nosotros vamos a considerar estructura diferenciable, ¿vale? Para esto, bueno, pero antes voy a mencionar un poco de la motivación de esto. Y es que el precursor de varios trabajos, bueno, de todos estos trabajos de estructuras diferenciables, es el trabajo de Chigger, que publicó en el 99, en el cual da que la idea de estructura diferenciable se puede definir a través de las funciones Lipschitz. Otro trabajo más antiguo en el cual se puede notar esta relación es en el trabajo de Rademacher, que fue publicado en 1920, en el cual se demuestra que si una función es localmente Lipschitz, entonces f es diferenciable casi donde sea. Y como la implicación conversa se cumple, nos da una idea de cómo caracterizar a las funciones diferenciables, porque las funciones Lipschitz ya solo necesitamos un espacio métrico para poder definirlas, ¿vale? Entonces, ahora voy a introducir el concepto de variedad Lipschitz, porque pues ya mencionamos que la derivabilidad va a ser para funciones Lipschitz, pero todavía podemos ver que este concepto se puede aplicar para nuestro objeto geométrico en sí, y es que una variedad Lipschitz es la misma idea que tenemos para variedad topológica, solo que en vez de pedir que el espacio topológico sea localmente homeomorfo a algún abierto de Rn, vamos a pedir que sea localmente lipomorfo a algún abierto de Rn. Y ahora sí, con estos ingredientes vamos, bueno,
Todavía falta un ingrediente para definir la estructura diferenciable, y es la definición de espacio métrico medible. Esto es una terna X de mu, de tal manera de que XD es un espacio métrico y mu es una medida de Borel. Es decir, que los borelianos generados por la topología del espacio métrico se quedan contenidos en el dominio de mu. Y ahora sí, con todo esto, vamos a dar la definición de estructura diferenciable. Diremos que un espacio métrico medible junto con un subespacio vectorial de funciones Lipschitz real valuadas y una familia de parejas a las cuales llamaremos parches coordenados que satisfacen lo siguiente, que todos estos son subconjuntos del espacio y tienen medida positiva, y que cada una de estas funciones va a algún Rn, y al descomponerla de esta manera, todas estas funciones están en el espacio vectorial de nuestro interés. En el caso en el que n sea cero, vamos a definir esto como la función vacía. Ahora bien, esto es lo que satisfacen los parches coordenados. Ahora, con todo esto, vamos a definir qué es una estructura diferenciable. Diremos que esta familia de parches coordenados es una estructura diferenciable medible fuerte para el espacio métrico X de mu si se cumple lo siguiente. El espacio es cubierto por cada uno de estos conjuntos. Existe un n de tal manera que acota a la dimensión de cada uno de los parches, y para cada función en nuestro espacio distinguido de funciones Lipschitz y para cada parche coordenado se satisface lo siguiente. Para casi todo x en x existe una única función medible que va del parche a este Rn adecuado, tal que satisface lo siguiente. Noten ustedes que esta es la definición que usamos usualmente para la derivada. Entonces, de aquí viene el nombre y como que esto es como la piedra angular. Ahora, bajo todas estas condiciones, al menor entero que acote a la dimensión de cada uno de los parches, lo llamaremos la dimensión de la estructura diferenciable, esta estructura diferenciable. Y diremos que una estructura diferenciable medible fuerte es no degenerada si para cada uno de sus parches coordenados se cumple que tiene dimensión al menos 1. Y como comentario adicional, cuando no demos explícitamente al subespacio vectorial de funciones Lipschitz evaluadas, asumiremos de que es el espacio de todas las funciones Lipschitz evaluadas. Ok, digamos que hasta aquí únicamente hemos definido la idea de estructura diferenciable, que es como muy intuitiva y viene como de esta que tenemos para geometría diferencial, pero no hemos hablado nada de la existencia de estas. Lo que vamos a ver es de que si nuestro espacio métrico medible es suficientemente regular, más la condición de ser duplicante y cumplir la p-desigualdad de Poincaré, esta estructura existe. Ahorita voy a precisar qué significa todo eso. Ahora voy a enunciar el teorema principal porque puede ser un poquito técnico, y si no lo enuncio al principio puede ser un poco raro y a lo que quiero llegar. Entonces, ahorita voy a enunciarlo. Y va así. Si tenemos un espacio métrico medible, de tal manera que el espacio métrico es duplicante, localmente compacto, con una medida de radón gruesa, y tenemos un subespacio vectorial de funciones Lipschitz evaluadas y una constante k mayor o igual que 1, tal que esta desigualdad se cumple para cualquier f y para casi todos los puntos de x, entonces nuestro espacio métrico medible admite una estructura diferenciable medible fuerte con respecto a este espacio vectorial de una dimensión acotada superiormente por una constante que depende únicamente de la constante duplicadora y de la constante de esta desigualdad. Más aún, esta desigualdad que les acabo de mencionar es bastante común en esto de las estructuras diferenciables. Esta desigualdad se conoce como
la desigualdad del operador lib grande menor o igual que el operador lib chiquita. Ahorita, más adelante definiré cuáles son estos operadores, pero en sí la idea es de que estos operadores son lo que deberían ser las derivadas. El punto es que esta desigualdad para los espacios que trabajaremos en la tesis, se tiene que esta desigualdad se automejora y se tiene la igualdad. Y que al coincidir estos dos operadores, existe la derivada y ver eso es bastante inmediato. Y pues la demostración de ese hecho se cumple se da en el artículo de David Bate. Más aún, a los espacios que cumplen esta condición forman una clase de espacios llamada la clase de espacios PI. Y los detalles se encuentran en el artículo de David Bate. Ok, ahora voy a hablar de la otra hipótesis importante de nuestro teorema, que son los espacios duplicantes. Ok, y los espacios duplicantes, la condición de ser duplicante hay dos versiones. Diremos que en un espacio métrico medible, diremos que la medida es duplicante si de entrada esta es no trivial y existe una C positiva tal que se cumple la siguiente desigualdad con las medidas de las bolas. La medida de la bola con centro X y radio R está acotada por la C veces la medida de la bola con centro X y radio R entre 2. Y esto se cumple para cualquier X y para cualquier real positivo. Y está la versión para espacios métricos. Diremos que un espacio métrico es C duplicante con C entero positivo si toda bola de radio R puede ser cubierta con a lo más C bolas de radio R entre 2. Ahora bien, de las definiciones de duplicante, se puede ver de que son muy parecidas y a nosotros nos gustaría saber si se relacionan. Y Lukainen y Saxman demuestran que si nuestro espacio es suficientemente regular, entonces ambas son equivalentes. Dicho de manera explícita, es que si tenemos un espacio métrico medible completo, es equivalente que la medida sea duplicante a que el espacio sea duplicante. Entonces, en esta tesis, estos dos conceptos se usan de manera indistinta. Ahora bien, vamos con lo siguiente, que es el teorema de encaje de Aswad. El teorema de encaje de Aswad nos dice que los espacios duplicantes completos son bastante regulares, por así decirlo. Pero para enunciar apropiadamente el teorema de encaje de Aswad, hay que introducir el siguiente concepto. Si tenemos un espacio métrico y una constante entre 0 y 1, definimos la alfaésima deformación del espacio métrico XD como el espacio métrico XD a la alfa. El teorema de encaje de Aswad lo que nos dice es de que un espacio métrico completo duplicante puede ser encajado en algún en algún RL de manera Bit-Lipschitz bajo una alfaésima deformación. Más aún, la constante del encaje de Lipschitz depende únicamente de este L y de el exponente de la deformación. Y este resultado se encuentra en el artículo de Aswad. ¿Ok? Ahora, noten ustedes que en el teorema de encaje de Aswad nos da una condición para que un espacio métrico se pueda encajar bajo una alfaésima deformación en algún espacio euclidiano. Pero surge la pregunta conversa, es decir, ¿cómo caracterizo a los espacios métricos tales que bajo una deformación los puedo encajar en el espacio euclidiano, en algún espacio euclidiano? Y esa pregunta es una pregunta abierta. Eso es como un dato curioso y esto se conoce como el snowflaking problem. Ok, ahora el punto de usar el teorema de encaje de Aswad es porque al tener el teorema de encaje de Aswad, lo vamos a mezclar con el teorema de los puntos de Lebesgue para así tener como una idea de diferenciabilidad. Entonces, ahora voy a recordar el teorema de los puntos de Lebesgue. Si tenemos una función
localmente integrable en Rn, entonces para casi todo punto se cumple lo siguiente. Y esto nos habla como de una condición de diferenciabilidad. Ah, el punto es de que con el teorema de encaje de Aswad podemos demostrar un teorema similar al de los puntos de Lebesgue. Y este es el siguiente. Si tenemos a un espacio métrico medible, de tal manera que el espacio métrico es completo con una medida de radón duplicante, y tenemos un subconjunto medible, para casi cualquier punto en A se cumple lo siguiente, que nos está dando una condición como de diferenciabilidad. Ok, con este teorema que que acabo de enunciar, se da una noción para construir a la derivada en un espacio adecuado. ¿Cómo se hace? Más o menos daré la idea un poco más adelante. Ese es un proceso bastante constructivo. ¿Ok? Entonces, y el último ingrediente que necesitamos para nuestro teorema principal es esto de las medidas gruesas. Y una medida, y pues aquí va la definición. Si tenemos un espacio métrico medible, diremos que la medida es gruesa si para casi cualquier punto existe una sucesión de reales positivos que converge a cero, tal que cumple la siguiente gracia. Como esta condición a priori podría parecer un poco extraña, pero lo que nos garantiza la condición de ser que la medida sea gruesa es de que la medida no es porosa. Es decir, que en términos de medida, nuestro espacio no tiene huecos, ¿vale? Y pues ya, con esto, digamos, con todo esto que acabo de explicar, ya tenemos los ingredientes para ver qué dice el teorema principal en sus hipótesis. A continuación, mostraré que podemos dar algunas condiciones suficientes para tener las condiciones del teorema principal y así tener estructura diferenciable, ¿vale? Y pues aquí voy a hablar de lo de las funciones Lipschitz y la P desigualdad de Poincaré, ¿vale? Y pues bueno, aquí pondré un recordatorio así súper rápido de las funciones Lipschitz. Dados dos espacios métricos y una función entre ellos y una constante positiva, bueno, una constante no negativa, diremos que f es el Lipschitz si la distancia entre las imágenes es menor o igual que c veces la distancia entre los puntos. Y diremos que f es Lipschitz a secas si existe una constante no negativa tal que f es C0 Lipschitz. De aquí surge una noción natural que es la mejor constante de Lipschitz para f, que se define como el siguiente ínfimo. Y usaré esta notación para las funciones Lipschitz real valuadas. Es fácil ver que el lip de x es subespacio vectorial de las funciones continuas real valuadas y que la mejor constante de Lipschitz es una pseudonorma para lip de x. Ahora vamos a definir a los operadores lip chiquita y lip grande, ¿vale? Para un espacio métrico, un punto en él y una función Lipschitz real valuada, definimos el operador lip chiquita de f en x como este y lip grandota como de f en x como el siguiente límite. Como se puede notar, lo que nos dice este supremo es cómo está variando la función. Y este supremo como que de cierta manera está aproximando a la constante de Lipschitz, pero solamente en el punto X. Claramente, como si tomáramos el límite cuando tiende a cero, pues como que sería el mejor candidato para ser como la mejor constante de Lipschitz en ese punto. No obstante, el detalle es que, aunque la función sea Lipschitz, el límite de esta cosa no tiene por qué existir. Por eso se toma el límite inferior y el límite superior. Y pues a estos operadores se conocen como las constantes de Lipschitz de f en x, la constante inferior de Lipschitz de f en x
y la constante de Lipschitz superior de f en x. Ahora, la que va a ser más importante para el estudio de estructuras diferenciables va a ser este operador. Y es porque de la definición se puede ver de que este operador se puede aproximar de esta manera. Pero vean ustedes que este operador es la definición como clásica que se da para la derivada. Entonces, pues es de esperarse de que a través de este operador definamos a lo que tiene que ser la derivada. Y el punto es de que aquí también por esta gracia, como que nos da la intuición de por qué si estos dos operadores coinciden, entonces la estructura diferenciable va a existir, porque podemos definir a la derivada. Ok, así que usaremos la propiedad anterior para reescribir esto de una manera apropiada, y es que si tenemos una función que va de x a los reales, entonces, y un punto en este, entonces el operador Lipschitz de f en x vale 0, si solo si la función es del orden de la distancia a x en dicho punto. Y pues algo que también nos va a resultar conveniente y para que podamos, para poder reescribir el teorema principal de una manera más concisa, es definir a la siguiente función, que es evaluar en el operador Lipschitz de f en x. Claramente, esta es una pseudonorma y pues ya, esto nos va a ayudar a reescribir el teorema principal de una manera adecuada. Ok, nada más ahorita voy a recordar una noción que tenemos para el valor medio. Voy a introducir esta notación, la voy a estar usando a lo largo de la tesis y pues ya. Ahorita con esta notación voy a ver que se cumplen unas desigualdades bastante específicas. Y es de que si usamos la regularidad del espacio y que éste sea duplicante, se sigue la siguiente desigualdad. Pero noten que aquí este término es un término que aparece en la desigualdad de Poincaré. Aquí ya aparece el operador Lipschitz grande. Y entonces, si con la desigualdad de Poincaré pudiéramos relacionarlo con el operador Lipschitz chiquita, entonces como que ya nos dan las condiciones, ya nos dan las hipótesis para el teorema principal. Y pues veamos que en efecto pasa. Si al menos para estos espacios, porque en el artículo de Kitt, A Differentiable Structure for Metric Measure Spaces and P. Poincaré Inequality, se demuestra que la versión de la P desigualdad de Poincaré clásica puede ser reemplazada por esta otra para los espacios que estamos trabajando en esta tesis. Es decir, que aquí podemos poner al operador Lipschitz chiquita de f. Y pues con esto, es la P desigualdad de Poincaré junto con el lema anterior, llegamos a que tenemos la desigualdad Lipschitz grande menor o igual que Lipschitz chiquita. Entonces, pues de esto nos dice que si tenemos un espacio suficientemente regular duplicante con P desigualdad de Poincaré, tenemos las condiciones, tenemos las hipótesis del teorema principal y por lo tanto tenemos estructura diferenciable, lo que es bastante bueno porque para los espacios que se trabajan usualmente en estructuras diferenciables, la condición de ser duplicante, bueno, la condición de regularidad está de cajón, pero la condición de ser duplicante y de satisfacer P desigualdad de Poincaré no es tan restrictiva. Entonces, pues con esto ya tenemos más ejemplos de estructuras diferenciables, ¿vale? Ahora, y pues eso es lo que sucede. Entonces, ahora que ya hemos precisado ese detalle,
vamos a dar un bosquejo de la demostración del teorema principal. Y para el teorema principal, básicamente, como que solo hay que hacer dos cosas en sí. La primera es construir a la derivada, la más natural, y la segunda es ver que la dimensión de cada parche no se dispara. Como vamos a construir a la derivada, primero hay que hablar de esta y pues como que por eso mismo hay que hablar de los espacios tangentes. Pero como este es un espacio más abstracto, hay que, ¿cómo se llama? Hay que hacer una construcción más específica. Para esto, vamos a necesitar varias nociones, pero lo más importante es recordar, bueno, se va a usar la noción de que una sucesión de conjuntos cerrados converja a otro en algún RM, pero más aún, esa convergencia tiene que ser con puntos distinguidos porque, como bien sabemos, los espacios tangentes están anclados a un punto distinguido de la variedad. Entonces, por eso mismo, se define este tipo de convergencias, de que un cerrado converja a otro cerrado y que puntos distinguidos de cada uno de los otros cerrados converja a otro punto distinguido. Y una segunda cosa, para que, para que las definiciones que vamos a dar a continuación sean más concisas, nosotros vamos a considerar un mapeo como una función que va de un conjunto cerrado no vacío de algún RM a un espacio métrico. Y pues precisamente introducimos esa definición porque el espacio tangente va a ser definido para mapeos. Y pues a la definición la daré a continuación. Si tenemos a una función que va de un espacio métrico con un punto distinguido, tal que a los reales, de tal manera que el punto distinguido va a dar el cero, entonces, de tal manera con que X es localmente compacto, duplicante, y tenemos una sucesión de reales positivos que converge a cero, diremos que este morfismo duplicante, es decir, la función está bien definida y que este punto va a este otro punto, es un mapeo tangente de este mapeo tangente subordinado a esta sucesión si existe una vecindad compacta del punto distinguido, tal que esta sucesión converge a esta otra sucesión. Aquí cuando hablo de esta convergencia, no solo hablo de la convergencia puntual, usual, sino que se tiene que dar la convergencia de cerrados a cerrados, porque, bueno, esto es mapeo, entonces todo es cerrado, entonces hablamos de la convergencia de un cerrado a otro cerrado, de métricas a métricas y de puntos distinguidos a puntos distinguidos. Y pues aquí, aunque eso suene muy rimbombante, las definiciones de estas métricas son bastante intuitivas. Es D entre Rn y Fn es este reescalamiento. Pero noten que esto al evaluarlo en el punto distinguido es cero. Como lo que está pasando en el fondo, aquí estamos aproximando a la derivada de la manera usual, como se hace en toda la vida, ¿vale? Y bajo todas las condiciones anteriores diremos de que este mapeo es subordinado a esta sucesión porque es necesario que la sucesión converja, sea de reales positivos que converjan a cero. Y a la función g la llamaremos función tangente de f en x. Y a la familia de todos los espacios tangentes al morfismo puntuado en lo denotaremos por del siguiente símbolo. Y pues ya, se prueban varias condiciones que se tiene que cumplir, lo que esperaríamos, y pues ya ahí vamos a definir lo que vendría siendo la derivada. Otra cosa que vamos a necesitar para explotar, bueno, ahí ya tenemos el primer ingrediente que es definir a la derivada. El segundo ingrediente es ver que la dimensión no se dispara. Y para eso ocuparemos un teorema para una clase especial de funciones Lipschitz.
que son las funciones cuasilineales. Y lo definimos como de la manera siguiente. Si tenemos una función Lipschitz real valuada y una constante k mayor o igual a 1, diremos que f es k cuasilineal si la mejor constante de Lipschitz es menor o igual que k veces el supremo de estos cocientes. Y estos cocientes es como una variación, o sea, como que esto nos da una condición bastante débil de cuasilinealidad, que de diferenciabilidad. Ahora, lo importante de las funciones cuasilineales para la construcción de nuestra estructura diferenciable es el siguiente resultado. El siguiente resultado nos dice que si tenemos un espacio métrico completo, C duplicante, un subespacio de funciones Lipschitz real valuadas, de tal manera que todas son cuasilineales, K cuasilineales, esta constante no se mueve, con la propiedad de que existe una función x0, de tal manera que al evaluar estas funciones en el punto x0 da 0, entonces existe una constante que depende únicamente de la constante duplicadora y de la constante cuasilinealidad, tal que acota la dimensión de este espacio vectorial. Y con eso vamos a demostrar que la dimensión no se dispara. Y pues para eso se demuestra bien lo siguiente. Se demuestra que eh, para una función en el tangente, ajá, para casi cualquier punto en nuestro espacio que es suficientemente regular y duplicante, podemos encontrar una sucesión de reales positivos que converge a cero, tal que para cualquier mapeo tangente que sea subordinado a esta sucesión, se cumple que la función es evaluada en cero y se cumplen las siguientes desigualdades. Y con estas desigualdades se puede jugar con ellas para ver que las funciones van a ser cuasilineales y ocupamos el teorema anterior y con eso ya tenemos que la dimensión no se va a disparar. Y pues ya, esa es la idea a grandes rasgos. Todos los detalles se encuentran en la tesis y pues ya. Em, Ahora sí, voy a enunciar el teorema principal y voy a dar un bosquejo de la demostración de este. Y ese es el siguiente. Si tenemos a un espacio suficientemente regular, en este caso es que el espacio se hace duplicante completo, con una medida de radón gruesa y una constante k mayor o igual que 1, un subconjunto de funciones Lipschitz real valuadas y un subconjunto medible con medida positiva, de tal manera que para cualquier función en el espacio vectorial generado por C, se cumple la desigualdad Lip grande, Lip chiquita. Entonces, existe un subconjunto de A medible de medida positiva con n mayor que cero, constante, constante que depende únicamente de la constante duplicadora y de la desigualdad, la constante de la desigualdad Lip grande, Lip chiquita. Ajá, y un entero que está entre cero y n0 y una función que todas sus entradas están en el conjunto distinguido, ajá, que satisface lo siguiente. Para cada función en el espacio vectorial generado por C, existe una única función medible, salvo un conjunto de medida cero, que cumple la siguiente gracia, que es la gracia que le pedimos a la derivada para la estructura diferenciable que definimos al inicio. Pero noten ustedes de que de los lemas relativos al operador Lipschitz grande, podemos reescribir esta condición en términos de la pseudonorma que definimos antes. Entonces, lo único que hay que demostrar es que bajo todas estas condiciones es que esta pseudonorma es cero. Y con eso ya habremos demostrado todo, ¿vale? Entonces, pues aquí viene. Para al momento de demostrar este teorema, voy a usar este tipo de conjuntos, que los denotaré por ESDF, ¿vale? Ahora sí, voy a proceder a definir los siguientes números. Vamos a definir
al conjunto P que tiene a todos los arreglos finitos de elementos de funciones Lipschitz reevaluadas. Es decir, que P es la unión de todos los productos Lip a la N y los unimos todos. De esta manera, si nos tomamos un elemento en P, entonces F se ve de la siguiente forma, F1 hasta algún Fn. Y denotaremos como el número de F a dicho N. Lo que haremos es definir al número n de b como el supremo de los números de f, de tal manera que pues f únicamente tiene entradas en C y que se queda contenido en el conjunto S de f, es decir, donde la pseudonorma es distinta de cero, ¿vale? Finalmente, lo que estamos haciendo aquí es como dominar al número de entradas de estas funciones en un conjunto medible B. Y definimos a n a solas como el supremo de todos estos números, pero de tal manera que se quedan contenidos en el conjunto A. Y pues se demuestra, se puede ver que cuando n es igual a cero, la prueba es trivial porque se cumplen las condiciones del teorema. Así que analizaremos qué pasa cuando n es distinto de cero, y si n es distinto de cero, se sigue que existe un n0 mayor que cero, que depende únicamente de la constante duplicadora y de la constante de la desigualdad Lip grande, Lip chiquita, tal que uno es menor o igual que n y este es menor o igual que n0. Entonces existe un subconjunto B de A y una función f en P tales que se cumple lo siguiente. La medida de B es positiva, B se queda contenido en este conjunto S de F y n de B es exactamente igual a n. Es decir, pues aquí ya vimos de que en este caso podemos aproximar bien a lo que vendría siendo la dimensión de la estructura diferenciable. Y pues ya, la manera muy específica en la que construimos a n de b y a n nos permite hacer lo siguiente. Para un conjunto B, como en el inciso 2 del lema anterior, y una función G en el espacio vectorial generado por C, podemos encontrar dos funciones, lambda y f, que van de B a Rn más 1, funciones que satisfacen lo siguiente, que la pseudonorma de esta cosa es cero, y más aún, la lambda es medible y única salvo un conjunto de medida cero. Y pues por lo tanto, vean que en esencia ya esto demuestra el resultado del teorema principal. Y pues ya, voy a dar un bosquejo de la demostración y es el siguiente. Si nos tomamos a G, un elemento del espacio vectorial generado por C, que entonces G lo podemos escribir de esta manera. Y para cada uno de estos gamma cis G sub is, definimos este conjunto, que en esencia es como un S de una función adecuada, con un producto punto adecuado, como se define. Lo que se ve es que estos conjuntos tienen medida cero. Y para esto, pues se hace definiendo esta función adecuada, nos tomamos a un lambda en Rn más 1 distinto de cero y vemos que se cumple lo siguiente. Así que se cumple que este punto está en este conjunto, después vemos que esto es igual a cero y esto implica que esto es igual a cero. Esto se sigue de la pura construcción en la que estamos tomando a la n y a la n de b, ¿vale? Ahora, como m es finito y cada uno de estos tiene medida cero, podemos encontrar un conjunto f de b tal que se cumple lo siguiente. Y de tal manera que para cualquier x en f existe este vector de tal manera que se cumple lo siguiente. Y el punto es ver que ya que hemos encontrado a esta lambda, podemos ver que así definimos esta función lambda
y vemos que va a cumplir las condiciones pedidas de ser única sobre un conjunto de medida cero y ser medible naturalmente. Pero pues ya con esto demuestra el teorema. Aquí me salté bastantes detalles porque esta demostración es sumamente constructiva, pero todos los detalles se pueden encontrar en mi tesis. Y pues básicamente con esto termino la presentación y aquí les comparto las referencias y nada más quiero resaltar de que este es el artículo en el cual basé mi tesis, el artículo de Kit, y pues de mi parte es todo. Muchas gracias, Luis, por tu presentación. Quisiera saber si hay alguien que tenga alguna duda, comentario o pregunta que quiera hacerle a Luis respecto de su trabajo. Si lo desean, pueden activar sus micrófonos y hacernos preguntas. Si no, también pueden dejarla en el chat. Laurita. Bueno, yo tenía varias preguntas y comentarios. Primero, bueno, comentarios. Muchas felicidades, Luis, por tu trabajo y porque el día de hoy, bueno, recibiste la mención honorífica. El otro comentario, como dice Luis, pueden encontrar todos los detalles de su tesis en Tesis UNAM. Pueden acceder a todas las tesis que hemos presentado en este seminario y en especial pues a la de Luis. Y ahora sí, bueno, las preguntas, Luis, ¿cómo escogiste este tema? ¿Cómo fue que escogiste también a tu asesor? ¿Y qué materias llevaste para poder realizar este trabajo? Vale, son varias preguntas. Ajá, Espero sí. las iré respondiendo poco a poco y espero responder todas bien, ¿vale? Bueno, ¿cómo elegí este tema? Pues básicamente yo llegué, bueno, esta es una pregunta como que todo está relacionado, porque yo hice la tesis con el doctor Oscar Palmas. Y pues la manera en que decidimos qué artículo exponer era como pues yo llegué y pues le comenté como qué me gustaba, cuáles son mis intereses, qué había llevado en la licenciatura y pues con eso me hizo algunas propuestas, pero también me dijo, oye, si tú encuentras algún artículo que te llame la atención, puedes traerlo conmigo y vemos si lo puedes desarrollar con las herramientas que viste en la licenciatura. Y pues yo llevé como unos 2 o 3 artículos cuando nos reunimos para platicar y pues estaba entre decidir en hacer algo como una desigualdad isoperimétrica o similar o este otro tema. Pero por las materias que había llevado, lo que me había gustado, eh, el doctor Oscar Palmas me dijo, no, pues creo que esto es un poco mejor para ti y pues para que lo pudiera desarrollar bien, comprender bien lo que estaba pasando y pues la verdad es que creo que fue una sugerencia muy acertada porque pues la verdad es que siento que entendí bien el tema, me gustó mucho además y pues me gustaría continuar con esto. Ya en la maestría y también quizás en un doctorado, ¿vale? Ahora, las herramientas que se ocuparon en esta tesis, las materias que llevé fueron las siguientes. Como pueden notar, esta tesis viene de unas motivaciones geométricas por esto de la estructura diferenciable, ¿no? No obstante, como pudieron ver al momento de desarrollar todo esto, fue puramente una tesis o sea, más como de análisis, de teoría de la medida, que quizás de geometría. Aunque, y esto es como por la parte en la que la aborda Kate y pues por lo que yo pude abordarlo también, porque es una tesis de análisis. Sé que hay gente que también aborda estos temas por medio de geometría, por ejemplo, hay un trabajo relacionado, que es el de Nicola Gigli, pero pues él usa más cosas como de curvatura y por lo tanto de geometría, ¿no? Y
pues bueno, em, no sé, no sé si con eso haya respondido todas las preguntas que me hicieron. Sí, muchas gracias, Luis. Ajá. ¿Qué les recomendaría? Hay otra. ¿Qué les recomendarías a los chicos para hacer su tesis? Ajá. ¿Qué camino deben de seguir o algún Ah, consejo? Ajá, no sé. sí, claro, yo siento que un muy buen consejo tal vez podría ser es de que si les interesa algún tema, se acerquen ya sea con su profesor o con algún compañero o compañera que esté trabajando en temas similares. Y yo siento, en mi experiencia, que casi la gran mayoría son muy accesibles, de que te pueden decir es algo así como esto de yo hago esto o a lo mejor sí hago algo parecido, pero a lo mejor le sabe más esta otra persona o similar. Y yo pienso que con eso te va ayudando bastante porque pues a lo mejor uno no conoce, pero si le dices a alguien más, a lo mejor esa otra persona conoce a alguien más que a lo mejor sí está trabajando más directamente eso. Yo pienso que en resumen, es acercarse a preguntarle a sus profesores, ¿vale? O, Gracias, Luis. Sí, ya, sí, yo ya terminé. Gracias. claro, claro. ¿Alguien más que quiera hacer una pregunta o comentario a Luis? Ujú. Pues parece que no. Pues Luis, felicidades por tu trabajo. Y te dejo con Laurita. Ok, sí, vale. Pues de nuevo, muchas gracias, Luis, por la presentación de tu trabajo en este seminario. Y bueno, voy a compartir pantalla para, este, pues, invitamos a todos a que se unan a nuestras redes sociales y ahí sigan el trabajo, los trabajos que estamos presentando en este seminario. Entonces, estamos en Facebook como Seminario de Divulgación de Tesis, Departamento de Matemáticas. Ujú. También estamos en YouTube, igual, Seminario de Divulgación de Tesis, y ahí estamos subiendo todas las pláticas que llevamos en este semestre, van a ser cada mes. Entonces, ahí pueden encontrar ya en unos días la plática de Luis. Ujú. Y y por último, bueno, pues los invitamos a asistir para que escuchen pues el trabajo de sus compañeros, ujú, así como participar y presentar también su trabajo de tesis. Aquí pueden pedir informes y recepción al correo de la profesora Rocío, que ahí aparece en pantalla. Y por último, los invitamos a nuestra próxima sesión, que es el jueves 14 de septiembre, igual a las 6 de la tarde, donde José Aguilar Tomasini nos estará presentando su tesis, Modelado estocástico de dependencia mediante cópulas para variables morfométricas en la región sureste de CVMG. Este trabajo dirigido por la maestra Ana Teresa Mendoza Rosas. Bueno, por mi parte es todo. eh, y pues muchas gracias por su asistencia y su participación.